Bueno, muchísimas gracias a todos por venir a un evento más de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto. En primer lugar, me gustaría dar las gracias pues a todos los asociados que sois los que hacéis posible que podamos organizar este tipo de eventos que pensamos que son importantes para el sector. También a todos los patrocinadores bueno, pues que estáis colaborando con esto, ¿no? Sin ser empresas de Proyecto, me gustaría hacer una mención especial para Savia Proyectos, que está entrando hoy en la asociación, literalmente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y como no podía ser de otra manera, me gustaría hacer también una mención muy especial a la Universidad Politécnica de Madrid y en concreto a la Escuela de Arquitectura y en concreto al Departamento de Construcción y todavía más en concreto al Máster en Dirección Integrada de Proyecto, el MEDIP. La relación que nosotros tenemos con el MEDIP pues viene de lejos, o sea, tan de lejos que el propio máster tuvo su origen prácticamente desde la asociación hace ya 26 ediciones. Y bueno, ha sido una cantera constante, ¿no? de talento para las empresas de la asociación y esperamos que siga siendo así durante mucho tiempo. Y bueno, muchas gracias por darnos la bienvenida y por acogernos en esta casa en la que bueno, pues muchos hemos pasado tanto tiempo. Bueno, el tema de hoy es un tema que es obligado, ¿no? Y que es un tema candente y que es necesario, y es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como yo sé que esto en algún momento va a salir en el debate, y tengo la suerte de ser el primero que coge el micrófono, pues voy a abrir un poco, voy a romper el hielo, ¿no? Y quiero lanzar esta pregunta ¿va a haber un apocalipsis por culpa de la inteligencia artificial? ¿No? Bueno, pues esta pregunta la respondió un informático que se llamaba Andrew Ng, ¿vale? Es un señor filipino difícil de pronunciar, y él decía que pensar en esto en la actualidad era como hablar de los problemas de habitabilidad en Marte, ¿no? Esto lo decía hace aproximadamente 7 años, ¿no? Para que os hagáis a la idea y para poner un poco en contexto el nivel de desarrollo en el que estamos, ¿no? de control de la inteligencia artificial, ¿no? Y pues hay un proyecto que es el proyecto OpenWorm, que lo que busca es modelar el comportamiento de las neuronas de un gusano que tiene 302 neuronas, todavía no se ha conseguido, y el cerebro humano pues tiene 100.000 millones de neuronas, ¿no? O sea que hasta que lleguemos a eso, bueno, pues todavía, y hasta que aparezca, digamos, una inteligencia perversa que quiera además eliminarlos y tal, pues hay un camino muy grande que debemos explorar para mejorar áreas tan importantes como pues no sé, la medicina, la arquitectura, la ingeniería, la vida de las personas en general, la justicia y cualquier otro sector, ¿no? Con lo cual tenemos un recorrido enorme por delante y hoy, de forma muy humilde, queremos mostraros algunas aplicaciones concretas, específicas, de lo que estamos haciendo con inteligencia artificial a día de hoy, ¿no? Entonces, no queremos, digamos, con estas presentaciones que vais a ver hoy, resolver los problemas del mundo, ¿no? Ni lanzar previsiones futuristas de a dónde llegaremos, sino poneros sobre la pista sobre algunas posibles aplicaciones o posibles caminos por los que pensamos que se puede transitar, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a extender mucho más y os pido un fuerte aplauso para nuestra primera ponente, Mar Barbero, que es doctora arquitecta y profesora titular de la UPM y que nos ha dado bueno, pues la acogida en esta casa. Así que muchas gracias, Mar. Muchas gracias. Ahí yo tengo bien.
Bueno, pues nada, muchas gracias, José. En primer lugar, agradeceros a todos los que estáis aquí y también a EDIP por la invitación y bueno, también por haber hecho aquí en nuestra casa, que es la casa de todos, pues hacer este acto, ¿no? Que creo que también es muy importante esa cercanía que yo siempre defiendo mucho entre el mundo profesional, ¿no? Y el mundo académico, que al final estamos mucho más interconectados o debemos estar mucho más interconectados de lo que quizá estamos muchas veces, ¿no? Yo os voy a contar hoy un proyecto que tenemos de una financiación europea que no sé cómo la pongo la presentación, pero la ponéis vosotros, ¿no? Ah, la pongo yo. Ah, vale, perdón. De una financiación europea que es el CEBAI, que vamos, ahora os contaré un poco cuál es el marco y cuál es el objetivo principal que tenemos en el proyecto, ¿no? El marco que tenemos en el proyecto, primero, es que, bueno, como todos sabemos, excepto Trump, yo creo, ¿no? Pues existe el cambio climático, está ahí, ¿no? Además existe, bueno, como veis, hay muchas pérdidas económicas derivadas del cambio climático, que de hecho se han acentuado mucho más en los últimos años, en los últimos, me parece que eran 4 años. Que el sector de la construcción es uno de los sectores que más emite o que tiene emisiones o unas grandes emisiones de CO2, ¿no? Y que derivado de esto pues, tenemos una gran presión por reducir tanto lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero como también, como sabéis, con la directiva del año pasado, la Directiva de Eficiencia Energética del año pasado, pues también el impacto ambiental, ¿no? Que de hecho a partir del 2026 es obligatorio la declaración del impacto ambiental de edificios que superen los 1.000 metros cuadrados y lo será de todos los edificios a partir del 2030, ¿no? Luego, por otra parte, los procesos de diseño que tenemos muchas veces son lineales, ¿no? Entonces parten de los arquitectos que luego tienen sus consultorías que van bebiendo de distintos tipos de sectores, ¿no? Para llegar a un resultado final, ¿no? Y muchas veces toda esta complejidad que existe en el sector de la construcción pues incita que los procesos a veces tengan que ser iterativos, ¿no? Y que sean también muy lentos y que muchas veces dependan de la experiencia individual de los técnicos que están involucrados, ¿no? Entonces, frente a esto, pues lo que desde luego hace falta a día de hoy era implementar una mayor agilidad en el diseño, principalmente en fases preliminares, con una mejor toma de decisiones basadas en el aprendizaje, no en el aprendizaje tuyo, sino en el aprendizaje casi global, ¿no? Y entonces, esto es lo que en principio se defiende con el proyecto, ¿no? Que es que tengas un conjunto de personas que puedan interaccionar, ¿no? O puedan interrelacionarse desde las fases preliminares para dar lugar desde las fases preliminares a una solución global, ¿no? Básicamente. Bueno, por otra parte, muchas veces los materiales y sistemas constructivos no tienen adaptación local y nos están exigiendo que declaremos el impacto ambiental de esos materiales que también conllevan también lo que es todo el impacto de dónde están y todo el transporte hasta ese lugar en el cual se están ejecutando, se va a ejecutar la obra, ¿no? Bueno, y esa evaluación multicriterio que también comentaba antes, que cada vez es más compleja porque tiene muchos parámetros incorporados, ¿no? Por otra parte, faltaban herramientas que fueran accesibles, sobre todo en primeras fases de diseño y sobre todo que tengan una visión global, porque sí que hay herramientas pues, para la parte de eficiencia energética, para la parte de sostenibilidad, ¿no? Para la parte de costes, ¿no? Pero no hay ninguna que integre todo, ¿no? Y que además que lo combinen, ¿no? Con esa exigencia ya del BIM, ¿no? Que sea algo intuitiva. Entonces, en este marco, pues lo que se plantea el diseño, o sea, el proyecto plantea como objetivo, pues facilitar, ¿no? Crear en realidad una herramienta, que es lo que estamos trabajando en ello, para el diseño de edificios de cero emisiones, con mínimo impacto ambiental y que además sean eficientes desde el punto de vista de costes, ¿no? Y todo esto basado en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, el proyecto lo conformamos 18 socios de 7 países, en los que la universidad, la Politécnica, somos los líderes, los coordinadores, bueno, como veis, distribuidos en varias partes de Europa, ¿no? Bueno, estos son los socios participantes del propio proyecto. Y bueno, tenemos una financiación de 3,8 millones de euros para ejecutar durante 5 años, ¿no?
Unido a este objetivo principal, pues hay varios objetivos secundarios. El primero, que era la definición de una metodología para integrar todos estos parámetros, el desarrollo de esa herramienta, ¿no?, ligada a la anterior, un catálogo de materiales que nos parecía muy importante, porque en realidad los catálogos de materiales que hay son muy genéricos y no son específicos, no contemplan la gran variedad de materiales que existen en realidad en el mercado. Y luego la aplicación, todo esto se aplicará, toda la metodología se va a aplicar en 4 casos de estudio. Uno en España, que es un edificio residencial. En Reino Unido es un edificio de oficinas. En Países Bajos es un hospital. Y en Ucrania, que no sé si llegará a hacer, es una escuela. Entonces, con distintos usos también para tener una gran variedad de climas y de tipos arquitectónicos, ¿no? Bueno, esta es la metodología del proyecto, que es basada en una configuración del edificio en el catálogo de materiales, junto con la normativa de cada uno de los sitios, el medio ambiente y la localización de esos edificios y el diseño BIM. Pues todo esto se pasa por un simulador que tiene en cuenta, ¿no?, que evalúa no solamente lo que es la eficiencia energética, sino la huella de carbono, el potencial de calentamiento global, la economía circular, todo lo que son los sistemas de climatización y energías renovables, el confort y calidad de aire y el análisis de costes. Luego, con todo esto, uno de los socios está evaluando también cuál es el error que existe, que es uno de los parámetros importantes en la Unión Europea, entre lo que es la simulación, lo que se hace, lo que se prevé que va a funcionar y cómo finalmente funciona, para hacer esa correlación. Y con todo esto, pues hacemos una propuesta de diseños. De esos elementos por ahora son los que hemos llegado, aunque, como digo, tienen más parámetros en los que tenemos o que seguiremos trabajando en ello. Que, como veis, son los parámetros, los sistemas constructivos, distintos sistemas constructivos de la envolvente, ¿no?, en realidad. Y luego los sistemas, claro. Luego, la organización del proyecto está estructurado en 6 bloques, 6 paquetes de trabajo, ¿no? El primero, 7, perdón. El primero es de coordinación, luego el segundo es la definición de lo que son casos de estudio y parámetros, la caracterización de materiales y el catálogo de materiales, el de la simulación basada en el comportamiento, aquí es donde estamos desde la Escuela de Arquitectura, el que lideramos. Luego está la parte de metodología de edificios, o sea, el desarrollo de la herramienta en realidad es, y luego están lo que son esta metodología o esta herramienta se aplicará sobre los demostradores, que después tiene una fase última que es muy importante, muy interesante, que es vamos a monitorizar los edificios y vamos a ver de qué forma hemos cumplido esas expectativas, ¿no?, que teníamos originalmente. Bueno, esta es la herramienta, así como una fase inicial, y he traído un vídeo para que veáis un poco la pinta que tiene. A ver, un momento, que tarda un poquito en cargarse. Bueno, esta es la parte, se ha saltado, se ha saltado una primera pantalla, es que no puedo echar para atrás porque creo que se vuelve loco. Pero se ha saltado una primera pantalla, que la primera pantalla es donde tienes los modelos, ¿no? Pues gracias, muchas gracias. Esa, muchas gracias. Aquí es donde tendríamos todo lo que son la lista de proyectos, ¿no?, que se podrían cargar cada uno de ellos con su Revit, ¿no?, con su archivo BIM, ¿no? Y luego la siguiente, que sería la localización y los datos. En principio hay una serie de datos tipo que tenemos cargado, que ya veremos si, en principio están cargados unos cuantos, los que vamos a utilizar en principio para los demostradores, aunque cada cual puede crearse su propia base de datos o leerlo de la base de datos de Energy Plus, ¿no?, para poder utilizar esa base de datos, ¿no? Luego, todos los datos que hay que meter en Energy Plus, de datos sobre todo si tenemos parte de edificio enterrado, pues esto depende de cada una de las localizaciones y beberá de lo que son las normativas de cada uno de los lugares en los cuales esté ubicado el proyecto, ¿no? Ahí se ve cada uno de los parámetros de la localización, lo que he comentado de los datos del suelo, ¿no? Y luego, pues una vez que tengamos lo que son ese lugar, pues en principio identificará, ¿no?, la normativa, por lo menos la normativa que tenemos de los 4 países metida, con cada uno de los parámetros que exige para ese lugar específico, ¿no? También podrías meter, si estás en un lugar en el que no hay esa base de datos, pues puedes meter tus datos específicos de ese lugar en el cual estás trabajando, ¿no?
Bueno, esta de aquí es... perdón, uy, esta se ha ido. Espera, se ha ido desde el principio, ¿no? Se me ha ido desde el principio. Nada, no te preocupes, si no tampoco llega pronto. Perdón, es que el vídeo tenía que haberlo hecho de otra forma. Bueno, aquí, en esta parte de aquí, como digo, uy, va, por Dios, pues no, es que no funciona ahora lo de pararlo. Pues bueno, entonces no lo voy a volver a parar. Intentar explicarlo lo más rápido que pueda. No, tienes para atrás, para atrás, para atrás. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues en esta parte de aquí lo que tienes son toda la información de los ocupantes y de lo que es el propio edificio, ¿no? Con cada uno de los parámetros. Como tenemos 4 usos, hay metidos, o habrá metidos, por ahora está solamente este, que es el primer demostrador que tenemos. Pero estarán metidos los 4 usos típicos, ¿no? Con las características típicas de cada uno de los 4 usos en cuanto a la ocupación, a las luces, ¿no? Al uso de luminarias, a otros equipamientos que hay en el edificio, los termostatos y los horarios, ¿no? De cada uno de ellos. Espera, ¿le doy? Sí, le doy. Vale, venga. Venga, lo siguiente, ¿y le puedo parar? Sí, joder, lo puedo parar. Bueno, lo siguiente son las variables a optimizar. Entonces, aquí se puede decidir de cada una de las familias que están contempladas, lo que son fachadas, los tejados, los suelos, las ventanas, los sistemas de climatización y lo que es de energía renovable, pues habrá una serie de sistemas cargados que puedes elegir esos o puedes crearte unos nuevos en esa de nuevo tipo. Entonces, en esos nuevos tipos puedes establecer dentro de cada una de ellas cuál es la categoría, ¿no?, de familias en las cuales quieres que juegue, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dentro del catálogo de materiales, pues hay muchos materiales que están incluidos dentro de la categoría de revestimientos. O dentro de aislamientos, pues hay una serie de materiales que corresponden a la familia de aislamientos. De tal forma que luego después el programa pueda jugar dentro de cada una de esas familias a elegir la que es la solución más óptima para cada uno de los casos, ¿no? Entonces puedes decidir optimizar las fachadas o si el edificio está protegido y a lo mejor no se puede optimizar, pues que siempre tengas la opción de poder quitar esa optimización, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio eso, estarán una serie de tipos. Por ahora lo que hemos hecho son fachadas monolíticas ventiladas y de los sistemas ETICS, pero bueno, cada uno, claro, puedes crearte tu propia fachada, lo mismo, como he comentado anteriormente, y luego dentro de los acristalamientos, pues lo mismo de antes, ¿no? En realidad puedes decir que te los optimice considerando los tipos que ya están metidos o crear tu propio tipo y decirle que no lo optimice porque eso está protegido o eso no lo quiero tocar, ¿no? Básicamente. Y bueno, como veis están los acristalamientos, el tamaño de las ventanas, lo que es el propio marco, ¿no?, los sistemas de sombreado fijos y los sistemas móviles y lo que son las persianas, ¿no? Esta parte ya está muy desarrollada en realidad. Bueno, y luego en el visualizador pues te permite ver lo que es la propia planta. Veis que aquí hay una planta tipo de de un único espacio, en el cual puedes seleccionar cada una de las fachadas. Entonces ahí puedes ir seleccionando, pues quiero optimizar todas. O mira, la fachada 0 no quiero que me la optimices, ¿no? Entonces yo defino cuáles son los parámetros para que me la evalúes dentro del conjunto, claro. O las ventanas, pues puedes elegir cada una de las ventanas y activarlas o desactivarlas según lo que interese en cada uno de los casos, ¿no? En realidad. Y bueno, luego ya le darías al optimizador. En el optimizador, aquí la idea es que cada uno pueda decidir, pues yo quiero priorizar el coste, quiero priorizar las horas que no se están en confort, que sean las mínimas posibles. Entonces puedes asignar un peso a cada una de esas etapas, ¿no?, para que después te diga las soluciones, ¿no? Y estas serían las soluciones. Las soluciones, en principio, los parámetros que hemos hecho llegan a ser 100 o 200 incluso a veces, ¿no? Entonces, lo que sí que es muy importante es que luego el técnico pueda decidir, pues lo que yo quiero es priorizar la demanda energética, o quiero que esté en este rango de valor, ¿no? O quiero que el control solar, que me preocupa mucho, pues que esté controlado, ¿no?, y que sea lo mínimo o sea lo máximo, porque me da igual en realidad. Entonces puedes ir definiendo cada uno de los parámetros, que aquí faltan todavía, como veis, los medioambientales y los de costes,
todavía no nos hemos metido, y los de sistemas de climatización, que también estamos en ello, pero bueno, la parte pasiva, que es la que tenemos más avanzada, como veis, están casi todos. Y luego desde aquí, pues también se puede decir que te los ordenen directamente por el criterio que tú estableces más adecuado, ¿no? Lo mismo de antes. Bueno, ahí veis como en función de lo que se va seleccionando, pues claro, te va ubicando las soluciones que están más próximas a ese parámetro o ese factor que se ha establecido, ¿no? Y bueno, como veis, se puede ir jugando con cada una de las soluciones, ¿no? Y luego, pues si alguien quiere ya meterse en más profundidad, pues aquí te sale, se puede exportar todo a una tabla Excel, y en esta tabla Excel, pues como veis, esta es la solución para ventanas, entonces veis que solamente hay ventanas, de hecho. Entonces te dice, por ejemplo, el tema de las propiedades de cada una de las ventanas, ¿no? Las transparencias, el índice de transparencia que tiene, o las penalizaciones que se han incorporado, ¿no? O que se han tenido en cuenta a la hora de resolver o de dar las soluciones que se están estableciendo como las más adecuadas, ¿no? Y luego, bueno, pues en este caso, dentro de cada una de los muros, ¿no? Pues establece todas las ventanas, ¿no? Que están dentro de ese mismo, ¿no? Para que luego puedas ir seleccionando, pues como decía antes, cada una de ellas, viendo las soluciones, y bueno, si alguien luego se quiere meter en temas estadísticos, en ver las cosas un poco más en detalle, pues sería como la forma, ¿no? Y nada más por mi parte. Yo espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias a todos. Lo único, bueno, este es un enlace a la página web que tenemos, y tenemos también LinkedIn, si alguno tenéis alguna duda. Y bueno, mi correo electrónico es este, que es mar.barbero@upm.es. Y bueno, si queréis cualquier duda o hacer un demostrador, pues bueno, pues es muy interesante. De hecho, algunos de vosotros ya habéis participado dentro de validar la herramienta, ¿no? O sea que es muy interesante. Bueno, pues nada, muchas gracias. Pero nada. Muchas gracias, Mar. Bueno, ahora sin solución de continuidad vamos a seguir con el siguiente ponente, que es Juan Romero Navarro, que es Head of Planning en la Acciona Construction Division, que nos va a hablar de cómo utilizan una herramienta de inteligencia artificial para establecer la línea base de la planificación en los proyectos. Así que un fuerte aplauso para él. Bienvenida, gracias. Bueno, McKinsey en 2023 publicó un informe sobre cuánto tiempo podría ahorrar la inteligencia artificial a un director de proyecto. Ellos dijeron que fuera un día a la semana. Yo creo que se quedaron cortos. Creo que ya vamos mucho más por delante. Yo no soy ningún experto en inteligencia artificial. Soy una persona de obra. Soy de los que abro el Excel. Discuto los viernes con el resto de la gente sobre hitos que sé que no vamos a cumplir. Y intentamos, bueno, hacer lo que se puede. Entonces, un ejemplo rápido. Yo acabo de llegar de Polonia esta mañana y vengo allí de un proyecto y nos han... Y vamos, entre el vuelo de allí veo una cadena de correos de 30 correos. Claro, imposible asimilar. Copio y pego, ChatGPT, 5 puntos principales. Algo que me hubiera costado leer 3-4 horas, 4 puntos principales, y por lo menos no parto de cero. Otro ejemplo es, oye, tengo que hacer un programa en 2 días sobre una opción que teníamos que presentar al cliente. Oye, con una buena instrucción, en este caso no a ChatGPT, a otra cosa, le digo, por favor, prepárame este programa para esta zona de la obra, consiguiendo estos criterios y con estos documentos. ¡Pam! En 30 minutos, no 30 minutos de trabajo con ella, parto y no tengo que empezar desde cero. O sea, que en 6 horas, 7 horas ya tenía un programa de un proyecto de 400 millones de euros, que no es poco, ¿eh? Entonces, bueno. Y nada, esto es lo que quiero. Y hay una transparencia que yo siempre quiero enseñar en las presentaciones, y es que la construcción, esta es una gráfica de McKinsey, la actualizaron el año pasado. Yo me quedé en 2014, que la producción de la construcción estaba por aquí, más o menos recta, pero bueno, yo dije que en 2014, con el BIM 4D y todo lo que venía, eso iba, vamos, para arriba. Pues de 2014 a 2022 incluso ha bajado
al final. Dice, oye, hay que hacer algo. Y vamos a utilizar la inteligencia artificial para intentar subir eso un poquito. Pero yo creía que la cosa no podía ser peor. Si quitamos de esa raya lo que es China, que China partía de una productividad muy baja y entonces ha subido mucho la productividad global, cogemos Estados Unidos ha bajado un montón y Europa, vamos, es que en los últimos 20 años no ha crecido la productividad. O sea, hay algo ahí que no nos cuadra. Y hay que hacer cosas y podemos aplicarlo. Entonces, os cuento. Nosotros ya aplicamos la inteligencia artificial pues, en tareas diarias, crear prompts para el Python o para tablas Power BI, herramientas, leer correos rápidos, pero existen otras muchas aplicaciones que como planificador que soy yo, me ayudan a hacer más fácil la vida. ¿En qué nos basamos, Bori? La inteligencia artificial tenemos varias. Tenemos el Machine Learning, el Language Processing, el Deep Learning y a mí hay una cosa que me gusta mucho que es el leer imágenes automáticamente para dar progreso a las obras. La planificación tradicional tiene estos tres problemas y aparte tiene uno que explicaré luego. Tenemos incertidumbre productiva, no somos capaces de acertar la duración de la actividad y le ponemos nuestra logo en el risks. La falta de trazabilidad en las decisiones, no sabemos, ahí te os pongo un árbol de decisión, eso no lo aplicamos, la inteligencia artificial la aplica muy bien. Y las planificaciones en proyectos con los que yo gestiono, que son de 4.000 hasta 10.000 actividades, tardamos mucho en emitir actualizaciones que puedan ser revisadas por los directores de proyecto. Aparte tenemos un tema que es el sesgo que tenemos cada uno, y eso la inteligencia artificial la verdad es que lo elimina muy bien. ¿En qué 4 áreas trabajamos? Oye, en predicción de plazos, hay muchas, el ecosistema de ahora está trabajando mucho en eso, el ecosistema de muchas startups trabajando en cómo generar planificaciones que sean más realistas basados en datos del pasado. Les faltan datos, pero bueno, están trabajando en ello. Optimización de secuencias. La propia inteligencia artificial te va cambiando secuencias del programa para que tengas diferentes escenarios y tú cojas, también ahí es donde entra el pensamiento crítico de cuál quieres coger, cuál es el que viene mejor. Oye, te dan los escenarios de acuerdo a unas restricciones entre coste y plazo y coste. Oye, y luego también te coge datos directamente de los documentos. Luego os enseñaré un vídeo que me compartieron la semana pasada que os enseña hasta dónde estamos ahora. Caso real. Esta es una aplicación que la conocí yo en 2018 porque vino a la empresa y me encantó. ¿Vale? Al principio pensaba que era un Monte Carlo normal, pero no. De millones de datos, tú le pones tu planificación en Project o en Primavera P6, una herramienta de planificación, oye, y te proyecta y te dice cuánto va a acabar. Oye, no acierta, obviamente, pero por lo menos te dice los riesgos que hay que tener en cuenta y te detecta riesgos que tú no habías tenido en cuenta. En 2018 no sé cuántos datos tenía, pero sé que ahora, antes eran 4 personas, ahora son como 50 y bueno, llevan este proyecto HS2 en Reino Unido, que es un proyecto espectacular. Otro caso, BIM 4D en obras en Australia usando AI, esto fue Alice, detección de todas las incertidumbres y te daba el rerouting automáticamente. Esto lo hemos aplicado y la verdad que funciona cojonudo también. Ahorra mucho tiempo, o sea, al final ahorra muchísimo tiempo. Otra aplicación, esta es OpenSpace, lee directamente el progreso de fotos y vídeos automáticamente. Pasas el dron y te dice, oye, ¿en qué avance tenemos en el proyecto? Estos 3 casos reales que os he puesto son públicos, o sea, no son de las mismas apps que las publican ellos, ¿vale? Ahora es cuando os cuento los nuestros propios, ¿vale? No hay para preguntas aquí, ¿verdad, José? No. Luego a ver. Ah, vale. Bueno, entonces, nosotros en la empresa, ¿qué estamos haciendo? Oye, predictivos de producción, algoritmos de secuenciación y análisis automático de informes de seguimiento. Ya que dinos los resultados y los key points de cada uno de los documentos. El ecosistema de apps que aplican la planificación son todo startups que se centran en varios modelos en concreto. Esta es Frontline, esta es una que estuvimos trabajando, está aquí Juan, que es el que más trabajó con ella. Oye, aquí lo que cargábamos la línea base y te generaba, de acuerdo a unas restricciones que nosotros teníamos, un montón de escenarios. Y de acuerdo a los escenarios nosotros tomábamos soluciones. Oye, muy bien. Y al final decidimos tomar una de las soluciones que nos planteaba Frontline. Y nivelábamos
el proyecto de acuerdo a tal. El azul era el original, no conseguimos laminar todas las puntas, pero la cantidad de escenarios que nos ahorró bastante tiempo. Y esto es un vídeo que quiero que veáis porque a mí me asusta porque creo que los planners no sé si van a... ¿Está ya activo o...? Sí, va. Coge el documento, lo mete ahí, le pone las instrucciones. Estos son españoles. Y vamos, se llama Luis Martínez y es espectacular lo que hacen. Ya no partes de un borrador, tienes un programa basado en los documentos de la oferta y con todo lo que tienes que hacer. Acabó, ¿no? A vosotros no os alucina esto porque a mí me vuelve loco. ¿Qué? Eso sí. Sí. No, eso habría que hablar con Luis hasta qué punto. Pero esto sí que es tiempo real, ¿vale? Luis Martínez está ahora en Madrid, está en Singapur mucho tiempo y está, vamos, creo que ojalá esté conectado y así me oye. Alice Technologies, esto lo estamos aplicando en un proyecto en Estados Unidos, tiene 2 módulos, uno que es el BIM 4D y otro que es el de planificación. Yo solo estoy trabajando en el de planificación, también genera un montón de escenarios para poder optimizar el programa futuro. Y sobre todo lo que para mí es más importante es, oye, ¿qué tolerancia al riesgo tienen los programas? Algo que para mí Alice tiene que mejorar es que no me rompe lógicas de recurso. ¿Vale? Yo creo que eso es importante. A ese punto debería llegar la inteligencia artificial. Con los nombres de las actividades, identificar que esa lógica podría romperse y cogerse alternativas. Pero vamos, de las que hay de escenarios y con BIM 4D, yo creo que es la primera que empezó y es la que más avanzada. Fueron los primeros en llegar. Igual se me salta alguna, ¿eh? Yo, como he dicho, no soy un experto, yo soy curioso y ya está. ¿Vale? No... Y en el plan la aplicamos en una oferta real. Esta oferta no nos la adjudicaron, lástima por ellos, donde nos dio unos resultados. Oye, ¿cómo de previsible era el programa? ¿Cuánta adherencia íbamos a tener? Según los datos que tenían de Emiratos Árabes, ¿cuándo íbamos a acabar? Oye, los percentiles. Todo basado en datos anteriores. O sea, esto es, le metes un programa, pinchas y arrastras y bueno, en aquella época estaban un par de días ejecutando. Yo sé que esto lo han mejorado muchísimo. Y tienen este papel que es un must read para mí, que es cómo se mueven. Porque antes yo pensaba que un Monte Carlo era inteligencia artificial y no tiene nada que ver, es otra cosa. Y esto es algo que estamos trabajando en la empresa. Tenemos un departamento de innovación. La verdad que en mi empresa estoy en Acciona. En el tema de innovar dentro de la empresa nos permite mucho, nos deja hacer muchas cosas. Y esto, bueno, he tenido que poner, porque eran datos reales, ahí las pegatinas en rojo. Le preguntas a un asistente, oye, dime de qué proyectos tienes datos. Vale, de este proyecto dime cuántos meses tienes datos. De esos datos, de esos meses que tienes, dime cuáles son los más relevantes para ti. Oye, como estoy en un proyecto en inglés, lo cambio al inglés. Bueno, esto estamos iniciando y trabajando en ello. Y, claro, yo creo que he ido demasiado rápido. Pensaba discutir un poquito más. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo yo me imagino la planificación? Oye, planificar de aquí a 5 años, 6 años, ¿vamos a hacerlo manualmente? A mí me parece ya hoy tercermundista que tengamos que crear actividades. Y lo hago yo todos los días, pero no creo que sea la manera. ¿Seguimiento de avances? Joder, tenemos drones, tenemos snapshots, tenemos los robotitos estos que andan por dentro de los edificios. El avance se puede dar con fotos y leyendo fotos. No sé si ya yo sé que hay personas empresas que ya lo hacen, pero de aquí a 5 años el avanzar un programa no va a ser lo suyo. El análisis de riesgos, aquí es donde entrábamos antes en el señor que había estado 30 años en obra y nos decía, esto va a fallar por aquí, que normalmente acertaba, pero bueno, ahora entramos con modelos probabilísticos con millones y millones de datos. Y tenemos el tema de los informes. En las obras internacionales, yo no sé cómo será, llevo mucho tiempo sin trabajar en España, pero en proyectos internacionales los informes mensuales son un rollo, son 5 días el equipo bloqueado y vamos,
no tiene sentido estar 5 días bloqueado con algo que es mecánico y una máquina lo puede hacer. Ya lo usamos mucho, pero deberíamos ser mejores ahí. Y bueno, y antes de terminar, entonces, ¿cómo es el planner del futuro? ¿No lo cargamos? Pues esto es lo que decía José. No sé si he ido rápido o esto significa presión. Vale. ¿Cómo imagino el planner del futuro? ¿No lo cargamos? Y pues yo creo que no sé si el planner, pero muchas horas de trabajo del planner sí que nos la vamos a cargar. Igual el planner hace más cosas, no lo sé. Pero tiene que tener pensamiento crítico. Hay un tema que se nos olvida y los planners suelen ser ratas de ordenador, y esto es algo que yo estoy luchando en mi empresa, que tienen que ser capaces de liderar entornos colaborativos, como trabajar. Tienen que entender, tienen que tener una importante cimentación digital, no sé, en inglés es Digital Foundation, no sé si significa lo mismo, la verdad, pero tienen que tener unas bases digitales muy importantes. Y tienen que entender los flujos de trabajo y los procesos constructivos. A día de hoy traducimos datos de los jefes de producción y jefes de obra, y el planner que aporta a la construcción es el que de verdad aporta valor. Tiene que tener el suficiente conocimiento para poder desafiar al programa. Y ya para terminar, esto es Thomas Davenport, hay un libro muy bueno de él de cómo implantar inteligencia artificial en la empresa. Yo, si lo queréis, luego lo comparto, pero me encanta. Y esto es una adaptación de su frase, ¿vale? La inteligencia artificial no reemplaza al planner, pero yo creo que el que no la use, también director de proyecto aplica todo, va a tener que buscarse otra vida. Y nada, muchas gracias. Y ya está, ¿vale? Pues muchas gracias, Juan. Pues no me he pasado, ¿no? No me he pasado. No, eres un planner y has cumplido a tiempo, todo estupendo. Muchas gracias por tu presentación. Me preguntabas antes si iba a haber turno de preguntas. Vamos a hacer algo un poquito diferente. Todavía no os doy las instrucciones, pero en el flyer que os han repartido tenéis el acceso a una aplicación que es Mentimeter, ¿vale? Donde antes del coloquio, mientras estemos organizando la sala, pues os daremos acceso y habrá pues una serie de preguntas, cuestionarios y demás para que podamos, bueno, pues de forma colaborativa plantear preguntas al panel, ¿no? O sea que va a ser una sesión de preguntas y respuestas guiadas. Os preguntaréis quién es este hombre que lleva aquí 2 minutos. Se llama Lucas Galán y es el responsable del ecosistema de innovación abierta de Neinor Homes. Hemos tenido la visión del proyectista, hemos tenido la visión de la constructora, del planificador y, lógicamente, pues nos faltaba en esta mesa la visión del promotor, que es la que Lucas nos va a dar hoy. Así que muchas gracias, Lucas. Gracias a vosotros. Cuando quieras. La verdad que yo sabía que venía después de Juan y después de Acciona, y es como que el Numancia venga después del Real Madrid, pero bueno, la verdad que muchas veces no se es consciente, pero compañías como Acciona realmente deberían ser premiadas por todo lo que hacen. El Departamento de Innovación de Acciona es brutal, ¿vale? Se gasta muchísimo dinero en innovación, ¿vale? Y creo que son unos tractores de la industria, es decir, creo que al final a las compañías grandes a veces se nos ve mal, pero realmente somos tractores de muchas cosas en la sociedad. Y realmente Acciona es un claro ejemplo de sostenibilidad, de innovación. O sea, habla de Departamento de Innovación, el Departamento de Innovación en mi empresa soy yo, ¿vale? El Departamento de Innovación Abierta de Acciona, pues evidentemente es un tamaño mucho más grande, ¿no? Pero que hay que poner en contexto y en valor lo que hacen compañías españolas, además en todo el mundo, ¿eh? Porque yo puedo hablar de proyectos en Guadalajara, en Sevilla, pero este señor está hablando de, ¿no? Yo voy a ser bastante breve, es decir, yo vengo de otro congreso de ayer de inteligencia artificial y real estate, más centrado en el real estate, no tanto en la parte AECO. Y la verdad que las conclusiones se están empezando a tocar, ¿no? Es decir, la primera conclusión es que la IA es una revolución industrial. O sea, es la máquina de vapor. Es decir, a partir de ahora las cosas cambian. No es lo mismo. Es decir, ha cambiado, ¿vale? La segunda es que el ritmo de cambio es incremental. O sea, es decir, hay un estudio de Microsoft que dice que en 18 meses, no estamos hablando de años, 18 meses las oficinas han cambiado, cómo están configuradas. Ayer hablaban, posiblemente muchos de vosotros ya habléis a ChatGPT, ¿no?
Imaginaros toda una oficina hablando a sus asistentes virtuales. En las oficinas habrá zonas de silencio y zonas de... ¿no? Hablaremos de IA generativa, evidentemente, pero la IA agéntica, los agentes de inteligencia artificial van a cambiar la sociedad. Es decir, están cambiando la forma en que interactuamos con el mundo y esto se va a producir a una velocidad tremenda. Evidentemente, los sectores, los assets, digamos, o los activos que más van a... o que más potencial tienen de crecimiento con la inteligencia artificial, tampoco hay que ser muy inteligente, pero evidentemente son los data centers, ¿vale? Es decir, es un activo que ahora mismo está creciendo exponencialmente en el mundo. Casi todos los fondos internacionales están invirtiendo en data centers, que tiene sus retos, evidentemente, y tiene sus barreras, que principalmente es la energía, ¿vale? Porque todos estos data centers consumen energía, mucha energía, ¿vale? Ya hay startups que están intentando crear mini reactores nucleares para alimentar data centers, ¿vale? Es decir, ¿vale? Y la IA en el sector del real estate y de la construcción va a afectar a todas las fases, es decir, desde la adquisición de suelo, el marketing, la comercialización, la postventa, la construcción, la planificación. Es decir, ya no es que si es IA o es un proyecto sin IA, ¿no? Es que ya no hay posibilidad, ¿no? Es decir, si quieres tener una ventaja competitiva necesitas empezar a trabajar con IA ya, ¿no? Es evidente que el sector de la construcción trabajamos con activos físicos, ¿no? Es decir, esto es un anuncio que colgaron, evidentemente, una compañía de reclutamiento en Bélgica, ¿no? Cuando empezó ChatGPT, ¿no? Y le dijo, bueno, los edificios hay que seguir poniendo ladrillos, ¿no? Es decir, a ver si lo termina ChatGPT, ¿no? Es decir, oye, ¿la IA no va a afectar a la construcción? Sí, no, evidentemente los ladrillos no los va a poner ChatGPT. Va a afectar a todas las actividades dentro de la construcción, eficientándolas, como decía Juan, ahorrando tiempo, ahorrando errores, ¿vale? Evidentemente, ya lo ha dicho, ha puesto McKinsey, es un motor de transformación del sector, ¿vale? La construcción es el sector menos digitalizado del mundo, el menos digitalizado del mundo. Yo ayer estaba en una obra, se lo decía, la tecnología más avanzada era el Apple Watch del jefe de obra, ¿vale? Esa era la única tecnología que había en toda la obra, ¿vale? 2025. Es una noticia mala y una noticia buena. Hay una noticia buena que es que hay un recorrido de mejora brutal, ¿no? Ha hablado Juan de la falta de la baja productividad. Una de las razones es la baja digitalización, ¿no? Y en otros informes, pues se espera que la IA revolucione la construcción, tanto edificatoria como civil, pues en ahorrar, ¿no? Y en aumentar la productividad exponencialmente, ¿no? Hay muchísimos usos prácticos de la IA en el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Es decir, nosotros ahora os enseñaré nuestro caso de uso, que es IA generativa, ¿vale? Para diseñar edificios, ¿vale? Juan ha enseñado casos de uso de predicción de costes y plazos, más o menos, ¿no? Ha hablado también en ejecución de obra. Se va a poder monitorizar la obra con imágenes e IA, es decir, con drones, con cámaras fijas en grúas, etcétera. Te va a poder decir perfectamente en qué estado se encuentra la obra. Se va a poder perfectamente saber la certificación. Ya no, nadie va a poder engañarte, oye, no, es que te he certificado más o menos. Es decir, no, es que hay un 97% de acero colocado y un 87% y esto es un 37% de avance, ¿vale? Evidentemente, como os digo, la construcción es algo, aunque falta mano de obra y se puede llegar a industrializar, pero es una labor que va a hacer falta a seres humanos, es decir, ¿no? Pero sí que hay una tendencia, evidentemente, a que la robótica se introduzca en la construcción. Esto será paulatino. Evidentemente, los robots cuestan mucho dinero ahora. Seguro que habéis visto al perrito de Boston Dynamics, ¿no? Caminar. Tienen un robot que se llama Atlas, pero bueno, solo el perrito vale 60.000 pavos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no es rentable, evidentemente, en España, ¿no? Hay compañías ya como Hilti que están creando exoesqueletos. Quizás sea la primera introducción de esa robótica, es decir, Hilti, que es una compañía que seguro conoceréis de maquinaria de construcción, no sé si es austriaca o Liechtenstein,
pues tienen varios, ¿no? Tienen un cinturón para coger un pistolete, tienen unos arneses para los operarios que tienen que... Y a partir de ahí empezará a haber robótica en la construcción. Y la robótica y la IA pues se entienden muy bien y podrán hacer lo que dice Juan, es decir, oye, ¿por qué voy a tener a alguien paseando por una obra haciendo fotos, ¿no? Pues que sepa, o sea, es decir, que se pase un rumba, entre comillas, a un perrito con una cámara y me hace las fotos que quiera, ¿no? Ya existen robots que replantean en obra y son como una especie de rumbas. O sea, es decir, una rumba que tienen el beam cargado, geolocalizado y pintan sobre el forjado y replantean con precisión absoluta, ¿no? Es decir, no hay maquinaria autónoma ya, hay startups en Estados Unidos. Build Robotics, por ejemplo, está generando maquinaria de obra autónoma, es decir, retroexcavadoras, excavadoras, grúas, sin operarios humanos, alimentados evidentemente con inteligencia artificial. Pueden trabajar 24 horas sin cansarse, con una planificación, detectan humanos, ¿vale? También ha hablado Juan de la gestión del proyecto, análisis documental. O sea, es decir, ¿por qué yo en mi compañía no puedo meter todos los contratos de las constructoras y hacerme un ChatGPT interno y preguntarle lo que quiera? No sé, es decir, oye, en el proyecto tal, ¿qué tipo de aire acondicionado va? ¿Cuál es el precio tal? ¿Cuál es la medición de tal? ¿No? Es decir, ahora mismo eso es una cosa compleja. Eso lo podrías meter en un entorno de datos seguro, ¿no? Y poder eficientar muchísimo la gestión documental, ¿no? Leer contratos, lo ha hablado, normativa urbanística, es decir, es que una IA, la normativa, no sé, es que en un minuto se ha leído toda la normativa urbanística española y le puedes preguntar. Entonces, es que eso te potencia, ¿vale? Es decir, también una conclusión que salió, evidentemente, es que esto te tiene que potenciar, por eso se llama copilot, porque es un copiloto, ¿no? Es decir, el humano no va a desaparecer, como decía Juan. Desaparecerán los humanos que no sepan trabajar con IA. No te va a quitar el trabajo la IA, te va a quitar el trabajo alguien que sepa trabajar con IA, ¿no? Y también otro caso de uso que también es interesante es la seguridad en obra, que es un tema importante, ¿no? Es decir, al final las obras son entornos, como sabéis, peligrosos y la IA puede ayudar muchísimo a mejorar la seguridad y salud de las construcciones, ¿no? Pero esto también tiene retos, ¿eh? O sea, es decir, la IA se alimenta con datos, ¿vale? ¿Cuántos datos tienes? ¿De dónde vienen? ¿Qué sesgo tienen? Se ha hablado de sesgo. ¿Qué calidad de dato tiene? Es decir, el dato es importante, ¿vale? Falta de talento digital. Yo os animo a que empecéis. O sea, es decir, hay que formarse. Hay que formarse. Es decir, hay que estar en continua formación y si no, seremos reemplazados por otros que sí se hayan formado. O sea, está claro, ¿no? Y bueno, evidentemente tiene unos costes para compañías como nosotros, que somos más pequeños, porque ahora mismo nadie sabe muy bien por dónde empezar. O sea, eso también os lo comparto. Es decir, ahora mismo en una compañía, pues dices, ¿por dónde empiezo con la IA? ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Hago un piloto? ¿Hago una estrategia transversal de la compañía? ¿No? Y al final, esos errores de equivocación, al final, pues pueden generar un coste adicional no deseado, ¿no? Yo recomendaría que si tenéis alguna, empecéis por un pilotito pequeño, un quick win, para poder probarlo y empezar a traccionar, ¿no? La regulación, no o sea, se habló ayer de regulación. Hay un acto regulado de IA en Europa, ¿vale? Y tenemos una magnífica también ley que se llama la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos, ¿no? Y chocan, ¿vale? Y chocan, ¿no? Porque hablaremos de sensores que toman datos. Ayer se hablaba, no, es que los sensores toman datos de cómo se mueve la gente, de tal. Eso está prohibido por la GDPR. No pueden coger esos datos. Y de hecho, muchas compañías de seguridad en obra, evidentemente, por ejemplo, imaginaros un casco que tenga un geolocalizador y que pueda medir las constantes vitales de un operario. No puedes usar esos datos por la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, hay cosas que van a chocar con la regulación, es otra barrera o un reto, ¿no? Evidentemente hay 1000 tipos de oportunidades, ¿no? Como decía, la IA no reemplaza, complementa el talento humano, ¿no? Es un copiloto, ¿no? Antes de enseñaros lo que nosotros hemos hecho,
al igual que Juan, son startups, nosotros no estamos trabajando con ellas, pero evidentemente mapeamos el espacio emprendimiento en el mundo, ¿no? Entonces hay muchísimas compañías que están recibiendo muchísimos millones de dólares que están trabajando con inteligencia artificial en el sector de la construcción, ¿vale? Os voy a enseñar 5, pero podrías enseñaros 20, ¿vale? Una es TrueBuild. Normalmente son americanas, pocas europeas, normalmente son americanas, ¿vale? Esto es parecidas a las que ha compartido Juan, ¿eh? Es decir, esta es una plataforma que lo que hace es ayudarte a gestionar licitaciones, cambios de contrato, ¿no? Al final estaría más en la vertical de gestión documental, ¿no? Escalera es alemana. También es un asistente que te permite gestionar todo el proceso de licitación de una obra, ¿no? Desde el contrato, recepción de ofertas, comparativos. O sea, en mi compañía ahora mismo los comparativos se hacen en Excel. Y yo veo a gente sufriendo allí, horas y horas comparando mediciones. O sea, una herramienta de IA te lo hace en 5 minutos. Es que supone un cambio radical en la productividad, ¿no? Viact, esta es de Singapur, aplicación imagen con IA para seguridad y obra seguridad y salud en la obra. Tienen cámaras y con detección automática de imágenes saben si faltan medios de seguridad y salud, saben si el operario está entrando en una zona no autorizada, reportan que puede haber un escape, es decir, aumentan la seguridad y la salud de las obras simplemente con cámaras. Y la IA es capaz de detectar si faltan cosas, si falta una barrera de protección, si alguien se mete en un sitio que no debe, y evidentemente lanza una alarma, ¿no? iBob, startup sueca, básicamente, y esto también es muy interesante, te ayuda a la fase de proyecto. Básicamente lo que te permite esta startup es leer los planos del proyecto y decirte dónde no estás cumpliendo la normativa, ¿vale? Los lee. Evidentemente tiene cargada la normativa y te dice aquí esto no cumple normativa, ¿vale? Imaginaos cuántas horas se puede ahorrar uno y cuántos disgustos cuando llega el requerido, ¿no? Es decir, al final, ¿no? Puley está enfocada en la fase de licencia, ¿vale? Para nosotros promotores, evidentemente para cualquier compañía, las licencias es un dolor, ¿vale? Un dolor, ¿vale? Depende del ayuntamiento, pero no sé, hemos tardado en obtener licencias 15 meses. Hay muchas startups en Estados Unidos que están integrando sistemas de inteligencia artificial para poder hacer el proceso de licencia muchísimo más rápido, ¿vale? De hecho, el Ayuntamiento de Madrid tiene un proyecto que no me acuerdo cómo se llama, pero es que es muy sencillo. Es que tú tienes un proyecto en BIM y básicamente existe una herramienta de IA que lee el proyecto y te dice si cumple normativa o no. Es que es así de fácil, o sea, es que no... En 2 minutos, o sea, es que la licencia tendría que tardar 5 minutos, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid está poniendo en marcha algo parecido, que ahora mismo no, pero se lo pasaré para que sepáis cuál es, ¿vale? Y AppCoach, por ejemplo, es otra herramienta también para la fase de proyecto. AppCoach ha digitalizado toda la normativa de Estados Unidos en relación a la edificación, toda. No sé, imaginaos si la normativa en España es complicada que el ayuntamiento, en Estados Unidos todavía es más grande, más estados, no sé, pues las ha digitalizado todas, ¿no? Entonces tú vas haciendo el proyecto y tú puedes ir haciéndole preguntas para poder cumplir la normativa. No te tienes que saber o sea, evidentemente tienes que tener conocimiento del código técnico, pero si tienes una duda del DBSI, que es complicado, de cuánta tiene que tener la resistencia al fuego de la puerta, si el trastero no sé qué, pues en vez de buscártelo y tal, se lo preguntas a un chat y te lo dice. Entonces son herramientas que evidentemente van a ayudarte, son como copilotos, ¿no? El panorama es espectacular, cada vez hay más startups y compañías que van a revolucionar de inicio a fin el proceso constructivo y de gestión de los proyectos, ¿no? Nosotros en Neynor
Vale. Este sí se podrá reproducir, ¿no? Espero. ¿Se puede? Ahí, ¿no? Vale. ¿Lo puedo parar yo con el teclado o algo o no? ¿Eh? Con el ratón puedo. Ah, con el ratón. Vale. Simplemente porque os quería explicar un poco la plataforma, ¿vale? Primero, es tiempo real, ¿eh? Esto sí que es tiempo real, ¿vale? Básicamente es una herramienta de diseño generativo, ¿vale? Como estas hay muchas en el mundo. A lo mejor os suena SpaceMaker. SpaceMaker la compró Autodesk hace 3-4 años por 200 millones. Y ahora es, básicamente, si tenéis la suite de Autodesk, es Forma. Si utilizáis, hay uno que se llama Forma. Forma era una startup que se llama SpaceMaker, que es parecido a esto, ¿vale? Hay una que se llama Archistar, otra que se llama DeepBlocks, ¿vale? Es decir, hay muchísima gente trabajando con la IA generativa para generar planos, ¿vale? Architectus es española, es de Málaga, con sus limitaciones evidentes, y además ha ido por el camino más difícil, porque las otras herramientas también están enfocadas a otro tipo de activos, a oficinas, a retail, que no es tan complicado como el residencial, ¿no? Y además es la única a día de hoy en el mundo que hace distribución interior, ¿vale? Entonces, básicamente, veis que aquí tiene una serie de sliders o de parámetros. Aquí te permite introducir la normativa urbanística, ¿vale? Cada municipio tiene su normativa y, evidentemente, todavía lo podrían haber digitalizado, todavía no lo han hecho. Entonces, tú tienes que, de un principio, decirle en qué parámetros se tiene que mover la máquina. Retranqueos, alturas, cualquier tipo de parámetro urbanístico, y le tienes que definir el tipo de producto que quieres. Si quieres viviendas, cuántas viviendas de 2 dormitorios quieres, cuántas viviendas de 3D quieres, qué superficie quieres que tengan las viviendas, qué superficie quieres que tengan en la habitación, el salón, si quieres que sean pasantes. O sea, le puedes definir hasta 300 cosas, ¿vale? Es decir, puedes meter muchos parámetros. Automáticamente tú puedes incorporar la parcela, evidentemente, en DXF y básicamente veis que esto es tiempo real. Tú puedes ir cambiando los parámetros y automáticamente la herramienta cambia en tiempo real el output del edificio, ¿no? Es decir, oye, quiero más crujía, quiero menos crujía, quiero más... ¿Vale? Ahí tenéis las superficies que salen al milímetro y también tiene un estimador de coste, ¿no? Pero bueno, puedes... ¿vale? Tienes bueno, es decir, ¿vale? Te lo hace evidentemente en 3D y puedes verlo en 3D cómo cambia, ¿vale? Puedes poner balcones, puedes quitar viviendas, pues en áticos, en locales comerciales, y bueno, pues puedes configurar edificios en... Ahí veis un poco cómo nace, dibujas un poco la huella del edificio y a partir de ahí la herramienta te genera el proyecto, ¿vale? Puedes editar manualmente, luego si quieres. Esto a mí no me gusta mucho porque realmente, pero bueno, puedes editarlo manualmente. Vale, ya se acaba, ¿no? Vale. Ahora están trabajando en integrar una herramienta de soleamiento, están intentando integrar una herramienta de, bueno, pues al final se le pueden integrando parámetros, o sea, soleamiento, energía, topografía, etcétera, ¿no? Llevamos desde 2000, bueno, nosotros invertimos en esta compañía, ¿vale? Y llevamos desde 2018 con ellos. Y os voy a ser sinceros, o sea, decir, bueno, a día de hoy es una compañía que gana dinero, es decir, además tiene clientes internacionales, ¿vale?
Y nosotros tenemos una licencia y lo utilizamos básicamente para analizar suelos, para comprarlos, ¿vale? Depende de tus flujos de trabajo dentro de la compañía, si tienes un equipo de arquitectura dentro, si no lo tienes, ¿vale? Pero nosotros, el uso principal que tenemos de esta herramienta es, nos llega un suelo y nos permite saber en muy poco tiempo si nos sirve o no nos sirve, si encaja, no encaja, ¿vale? Cuando le enseñamos esto a los arquitectos casi nos matan, ¿no? Es decir, oye, me vais a quitar el curro, ¿no? Entonces le dijimos, no, hay que verlo al revés, ¿no? Esto te va a ayudar a hacer más proyectos en menos tiempo. Te va a ayudar a utilizar tu tiempo en otras actividades de más valor agregado. Buscar más clientes, no sé, hacer una fachada más bonita, disfrutar de tu familia, no lo sé, es decir, no lo veas como un competidor, míralo como una ventaja, es decir, vas a poder hacer proyectos en menos tiempo, ¿no? Y lo que nos permite la IA es tener 3, 4 posibilidades en media hora. Perfectamente con superficies, perfectamente el producto, ¿vale? Como veis, es un anteproyecto. No pretendemos quitarle el trabajo, pero podemos decidir. ¿Y eso qué nos permite? Pues una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Hay poco suelo en España y necesitamos rapidez de decisión, ¿no? Entonces, al final, en vez de encargar un encaje a un arquitecto que puede tardar, según su pericia profesional, entre 3, 4 días en encajar algo y solo una opción, nosotros en media hora somos capaces de hacer 3, 4, 5, ¿no? Y con eso saber si más o menos compramos el solar o no, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya, evidentemente, el proyecto se podrá modificar, se podrá hacer más bonito, pero es una herramienta de análisis que nos permite tomar, al final, mejores decisiones basadas en datos, y si tomas mejores decisiones, reduces el riesgo, básicamente, ¿no? Entonces, al final, la estamos utilizando con eso, ¿no? También utilizamos IA en otros departamentos de la compañía, pero específicamente en el área de operaciones, esta es la principal, ¿no? Estamos empezando a estudiar temas de planificación y de estimación de costes, pero bueno, nosotros vamos un poquito más lentos, no somos, pero esto es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por toda esta revisión, ¿no?, de aplicaciones y por explicar cómo lo usáis vosotros. Y bueno, nos faltaba, yo creo, también una pata muy importante dentro del ecosistema AECO, ¿no?, que es la de los desarrolladores de software, ¿no?, que en este caso pues yo creo que es más que pertinente. Entonces voy a dar la bienvenida a Cristina García, que es Strategic Account Executive en Procore, que es una herramienta líder, ¿no?, en gestión de proyectos de construcción. Así que, Cristina, adelante cuando quieras. Gracias. Antes de compartir un poco el papel de la inteligencia artificial en la construcción, sí que me gustaría compartir con vosotros, en la línea de lo que comentaba también Juan y Lucas, cómo está la construcción a día de hoy, porque eso nos da bastantes pistas de por qué la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Eso es un estudio que se hizo el año pasado. La complejidad de la construcción es definitivamente muy cara. Se gastaron más de 500 billones en modificaciones, rework. Eso lo que quiere decir es cosas que se hicieron que estaban mal y había que rehacer, cosas que no estaban previstas, con el impacto en costes y tiempo de los proyectos. También se invirtió un 35% más de tiempo por la falta de previsión. Algo bastante significativo que me llamó mucho la atención es que un 81% de las empresas que participaron en esta encuesta decían que no se fiaban, no estaban seguros de la fiabilidad de los datos a los que tenían acceso. Y un 75% de los proyectos se retrasaron por falta de mano de obra y problemas en la cadena de suministro. Esto a nivel macro. Si nos vamos a nivel de proyecto, se vio que
Un 28% de la duración de un proyecto se dedicó a esas modificaciones, a esos reworks. Un 18% de la duración del tiempo se dedicó solo a buscar información. Un 43% de los profesionales dijeron, ¿no?, que hubieran tomado mejores decisiones si se hubiera tenido mejor acceso a la información. Creo que esto se me cae. Y se considera, creo que ahí va, se vio que se podría haber ahorrado más de un 13% en costes si se hubiera tenido una mejor estandarización y acceso a los datos. Incido mucho en los datos porque se dice que para que la inteligencia artificial sea un éxito, los datos son fundamentales. Os enseñaré un poco cómo enfocamos la inteligencia artificial en nuestro caso. En la industria, no solo en la construcción, en el mercado en general hay 4 modelos de AI. Quizás pongo todos y los comentamos. Los 2 primeros son más pasivos, reactivos. Los 2 últimos son proactivos, lo comentamos ahora. El primero es el que prácticamente todo el mundo conoce, que es ChatGPT, similares, es bastante estático, preguntas, contestas, pero lógicamente tiene los beneficios de ahorrar tiempo, resumir, etcétera. En un contexto de la construcción, una pregunta habitual podría ser ¿cuáles son las mejores condiciones climáticas para echar cemento, por ejemplo? Si nos vamos a un nivel superior, sigue siendo bastante reactivo, pasivo, pero algo más dinámico, porque ya podemos, digamos, integrar ese modelo, por ejemplo, con alguna aplicación de previsión de tiempo, donde podemos preguntar, ¿debemos retrasar echar el cemento, sí o no? Pero sigue siendo bastante pasivo. El cambio real viene con agentes. Agentes se puede considerar como un trabajador digital, donde de forma proactiva va a accionar alguna tarea. Siguiendo con algún ejemplo de la previsión del tiempo, ese agente va a monitorizar en tiempo real las condiciones climatológicas. Si ve riesgos, va a iniciar un flujo de trabajo, va a avisar al equipo avisando de esos riesgos. MCP, Model Context Protocol, ya es un nivel bastante más avanzado en el que tus agentes se van a estar comunicando con agentes de terceros. En este ejemplo climatológico, veo que hay riesgo, hoy no vamos a poder echar el cemento. Me comunico con un agente externo de un tercer proveedor, un subcontratista, y me comunico con otro agente y le digo, no me traigas hoy el material porque no lo vamos a poder utilizar, por ejemplo. Los casos de uso aquí son amplísimos, lógicamente pueden ser temas de costes, asignación de recursos a todos los niveles. De las conversaciones que estamos teniendo a día de hoy con muchas de las empresas, están entre 1 y 2, ¿no? Nivel 1 y 2, probando, experimentando, etc. Nosotros a día de hoy en nuestra plataforma tecnológica tenemos los 4. El 3 y 4 estamos en beta, en piloto ahora mismo. ¿Cómo se traduce esto? Quizás, y mis compañeros lo han comentado, casos concretos dentro de la industria. Machine Learning hemos comentado, identificar riesgos, modificar planificación, robótica, vehículos, robots que nos ayudan en tareas, la parte de monitorización en tiempo real del progreso del proyecto, lenguaje, ChatGPT que hemos comentado, y Generative AI, que básicamente unes Machine Learning y Natural Language y creas nuevo contenido, ¿no? Incido con la importancia de datos porque sin datos todo esto no funciona, ¿no? Un poco al comentario de Lucas, ¿cómo aterrizamos esto? En realidad, datos, inteligencia artificial forma parte de una estrategia de digitalización mucho más amplia.
donde también hay diferentes niveles de maduración en función de las empresas. La idea es que, lógicamente, se parte, en muchos casos, de procesos manuales, reactivos. Lógicamente, la idea es poder llegar a una etapa de prevención y a una madurez operativa que sea capaz, digamos, de ser 100% eficaz. ¿Cómo vemos que las empresas están empezando con inteligencia artificial? La realidad, y lo decían mis compañeros, es que la industria está poco digitalizada. Tal y como lo están planteando la mayoría de empresas es qué queremos solucionar como empresa, qué objetivos corporativos tenemos y cómo podemos empezar con estos pasos iniciales. En general, las empresas están preocupadas por reducir riesgo, incrementar márgenes, incrementar ingresos, y eso se traduce a nivel práctico que hay que empezar a mejorar alguna de estas áreas que menciono aquí, que creo que son las más comunes en nuestros clientes y en la industria. Ser más productivo. Muchas veces, de nuevo, no se trata de quitar el trabajo a nadie, se trata quizás de hacer más proyectos con el mismo número de personas. Automatizar flujos de trabajo que son repetitivos, administrativos, que no aportan, digamos, al core del negocio. Mejorar comunicación interna y externa. Hablando de las modificaciones que decíamos antes, muchos clientes nos dicen, tenemos a gente trabajando en la obra con un plano que no está actualizado, ¿no? Son pequeños pasos, pero muy importantes que pueden marcar la diferencia en la totalidad del proyecto. También la idea es poder facilitar la curva de aprendizaje en un entorno donde o hay falta de mano de obra o hay rotación de personal, ser capaces de escalar los proyectos y que la puesta en marcha de cada proyecto sea cada vez más rápida. Algo importante, facilitar la toma de decisiones con una única fuente de información consolidada, no fragmentada a través de 50 quizás sistemas. Mejorar la inteligencia del negocio, ¿no? Y aquí os pongo una estadística, el 96% de la información no se usa. Realmente se debería poder hacer algo con esto. Y como os decía, un poco la idea es ser capaces de prevenir en lugar de apagar fuegos, que sabemos que es bastante común en el sector. A nivel práctico, también hemos ido preguntando a pie de obra cómo piensan los trabajadores que la inteligencia artificial les podía ayudar. Y estos son algunos ejemplos. Con todo el volumen de información que hay, ser capaces de discriminar cuál de ella puede tener un impacto real en el proyecto. Si se me ha escapado algo como empleado o trabajador, que se me avise y que se me sugiera qué acciones puedo tomar a partir de ese momento. Aprender, ¿no? de experiencias y proyectos pasados. Misma situación en un proyecto anterior, qué pasó, qué se hizo y qué me recomiendas que haga en estos momentos. Y también algo importante que se destacó es poder utilizar AI para recordar a compañeros seguir procedimientos estandarizados y no únicamente en el momento que llega auditoría, que todo el mundo entra en pánico, entonces es el momento de acordarse, ¿no? de esos procesos. Por avanzar un poco también, y creo que lo comentaba Lucas, al final va a afectar a todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Aquí son algunos ejemplos con los que ayudamos en nuestra plataforma, pero pasa desde esa parte inicial, de detección automatizada de clashes, ¿no? De interferencias con el tema BIM, de asignación de recursos, de temas de seguridad, de lógicamente dos prioridades principales que las empresas tienen es que el proyecto salga en tiempo y coste acordado. Y para ayudar a nuestros clientes dentro de nuestra empresa, Procore, tenemos 3 áreas de excelencia importantes. Procore Assist es parecido a un copilot, en realidad lo hemos desarrollado nosotros.
aparte de, digamos, de las preguntas, respuestas habituales, lógicamente te identifica también la fuente de información de este proyecto. Estamos hablando que también muchos clientes tienen proyectos internacionales, incluso en divisas diferentes. Te asocia, lógicamente, esas respuestas con la información adecuada. La parte de Agent Builder hace referencia al modelo que comentaba antes de agentes, en la que básicamente el agente te va a hacer pues, esos flujos repetitivos o administrativos a iniciar esas acciones. Y la parte de estudio es lo que va a permitir conectarnos con otros agentes en otros entornos, en otros ecosistemas. He añadido un par de casos más, hay muchísimos, ¿no? Ser capaces de sugerir ubicaciones a través de planos 2D, AI va a poder identificar un patrón, ¿no?, de paredes, puertas, y va a denominar esas áreas pues, como una habitación, como un baño, etcétera, etcétera. O te va a decir exactamente dónde hay que poner los enchufes, ¿no? Como ejemplos. Y por último, os quería comentar, otro ejemplo es otra herramienta que está integrada, que a lo mejor yo creo que otra herramienta que está integrada con nuestra plataforma, está en nuestro marketplace. En este caso es más de seguridad también, lo mismo. Si hay riesgo a nivel de previsión meteorológica, a nivel de seguridad, ser capaces de avisar a tus empleados qué equipo deberían llevar ese día a la obra, etcétera, etcétera. Y lo quería dejar aquí, quizás con una observación, ¿no? Porque yo creo que está claro que nosotros, que somos empresa tecnológica de software, entendemos la tecnología y AI como un aliado, pero es verdad que hablando con muchas empresas, lo que nos damos cuenta es que si no hay una buena gestión del cambio o gestión cultural, todo esto no sirve de nada, ¿no? Y ahí creo que hay bastante trabajo que hacer. Aunque todo el mundo habla de inteligencia artificial, creo que al mismo tiempo hay mucha gente que lo critica o que tiene miedo o que lo siente como mucha amenaza, ¿no? Y yo creo que hay un trabajo bastante de fondo por parte de las empresas de gestionar ese cambio en la buena dirección. Y bueno, es un tema que me apasiona desde el punto de vista de Procore. Estamos encantados de cualquier observación, comentario, experiencias con AI que podamos incorporar también a nuestro roadmap. Muchas gracias. Muchísimas. Vale. Pues muchas gracias, Cristina. Ahora ya, bueno, yo creo que seguro que hay montones de preguntas, entonces mientras vamos colocando, los ponentes, por favor, si hacéis el favor de subir, mientras vamos colocando las sillas, os voy a explicar un poco cómo funciona esto. Tenéis ahí, mira, le puedes, bueno, le doy yo aquí a presentar. ¿Vale? Aquí, bueno, vamos a hacerlo de la forma tradicional mezclada con la forma digital, ¿vale? Entonces, los que tengáis preguntas las podéis hacer de viva voz y mientras tanto os metéis con este QR o con el código, que a veces es más fácil, en esta plataforma y podéis ir respondiendo en paralelo mientras tenemos las reflexiones que hay aquí. Podéis ir respondiendo a las preguntas que vayan apareciendo en pantalla. Entonces, os voy a pedir que pongáis el otro micro, que les prestéis el micro de mano, ¿vale? Aquí a los chicos para que puedan compartirlo, ¿vale? Mira, es 7, bueno, el QR, ¿vale? Vale. A ver. Lo tenéis el QR también en el flyer, ¿vale? Para aquellos que queráis. Entonces, lo primero, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera lanzar así de viva voz? Vale, pues pásale el micro. Ángel, ¿verdad? Vale. Y mientras esta pregunta se produce, os voy a dejar aquí para que vayáis respondiendo por detrás, pero por favor, hacer caso a las preguntas. Bueno, ¿y el resto de ponentes dónde están? Ah, microfonándose de nuevo. Vale. Bueno, pues entonces, id respondiendo a esto, ¿no? La primera es,
¿Qué uso, por saber un poco el estado de la cuestión, ¿no?, le dais a la inteligencia artificial a día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, ¿eso qué es? No lo uso en absoluto. En la media, supongo, más del que reconozco, soy un ninja en casa y en el trabajo, o menos de lo que debería, ¿no? Podéis ir respondiendo a esto mientras tanto. Y aquí también podéis, los que estáis conectados desde el streaming, que por cierto, muchísimas gracias por seguirnos, podéis participar, podéis ir haciendo vuestras preguntas, porque va a haber alguna sección también de preguntas y respuestas abiertas, ¿vale? Entonces, Ángel, adelante. Sí. La verdad es que tengo que decir que no vengo de este sector, no, he venido aquí por mi interés en la parte de Project Management. Me pregunto cómo va a afectar esto a la competencia entre empresas. O sea, no sé qué coste tiene estas herramientas y si va a permitir que un estudio pequeño de arquitectura pueda competir con una empresa grande o no, o cómo va a afectar a la competencia entre empresas, a nivel nacional, a nivel internacional. ¿No va a afectar? Hombre, no, va a afectar. ¿Qué posibilidades da a un estudio pequeño, por ejemplo? La verdad que me ha lanzado a la piscina, pero hay modelos abiertos. O sea, realmente además DeepSeek, o sea, ChatGPT, es decir, son modelos abiertos, ¿no? Evidentemente, empresas con pocos recursos, afortunadamente hay muchas herramientas open source ahora mismo que te permiten, o con muy bajo coste, hacer cosas, ¿no? Evidentemente, esto a las compañías que tengan más presupuesto y que tengan más capacidades de desarrollo, pues les beneficiará más, es evidente, ¿no? Es decir, es la evolución. No sé, es decir, es predecir, pero es que esto es una revolución industrial, es decir, es que a lo mejor el próximo estudio de arquitectura es un estudio de arquitectura de agentes de IA. O sea, es decir, es que... Yo creo, no creo que vaya a... Claro que afectará, pero esto no va a pasar de la noche a la mañana. Las empresas están en diferentes niveles también de adopción de tecnología, madurez tecnológica. Y sí que es cierto que hay muchas herramientas abiertas que no requieren código, que permite empezar, ¿no? No creo que sea lo que nos tenga que preocupar, ¿no? Al final es de qué forma pueden beneficiar de mejor forma a tu negocio, pero tú ya tienes una ventaja competitiva con tu producto, con tu portfolio, ¿no?, con tu enfoque. Es una herramienta más, ¿no? No creo que vaya a afectar, digamos, al revés. Si aumenta la productividad de todos los negocios, ¿no?, a diferentes niveles, cualquier beneficio va a ser un impacto positivo bajo mi punto de vista, ¿no? Yo creo que las herramientas buenas son caras y hay que comprarlas, y eso solo pueden hacerlo un tipo de empresas. Eso estoy ahí. Pero vamos, me encantaría implantar ciertas herramientas en todos los proyectos, pero solo puedo en los proyectos que pueden absorber esos presupuestos. Vale, eso a nivel. Y luego los primeros en llegar, ahí tenemos ejemplos de gente que se come el pastel mucho antes, y te pongo ejemplos como Uber, Cabify, Netflix, todo esto son los primeros en llegar. Y creo, a humilde opinión, creo que van en ese ritmo. Ahora, la construcción, que vamos a como dinosaurios. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de BIM? ¿Y dónde vemos BIM de verdad bien puesto? Hay de todo, pero es complicado verlo. Creo, sí, por supuesto es caro, pero a día de hoy, como está la industria, tienes empresas que están haciendo todo manualmente y tienes otras empresas que están más digitalizadas y no han desaparecido del mercado, tienen su nicho, siguen creciendo a su nivel. Es decir, no lo veo tan dramático, ¿no? O sea, largo plazo, pues sí, yo creo que, bueno, también se debería convertir casi en commodity, ¿no? Más adelante, ¿no?
¿Quién no tiene una licencia de Autodesk o de Archiplan? Es decir, o seguimos dibujando a lápiz. Cuando se creó Presto, ¿quién tenía ventaja competitiva? ¿Quién utilizaba Presto o quién hacía las mediciones a mano? Evidentemente hay que adaptarse, es decir, tardará más o menos tiempo, pero al final quien tiene una herramienta que es más productiva y más eficiente, pues tiene una ventaja competitiva con respecto a su competencia, ¿no? Como dice también, evidentemente, esto irá bajando de coste, ¿no? Porque al final se convertirá en un commodity, ¿no? Pero a mí creo que afecta a nivel mundial a la competencia, bueno, en todos los sectores, vamos, supongo, ¿no? Es decir, hay empresas que ya están empezando a remodelar sus call centers, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para ser más eficientes, evidentemente para ser más rentables, ¿no? Yo creo que también, o sea, las herramientas de diseño por inteligencia artificial también es verdad que tienen el coste, que es un hándicap, efectivamente, pero también por otra parte son ayudas, ¿no? Entonces también depende mucho del técnico que esté por detrás. Entonces tiene que haber un técnico por detrás que sepa, o sea, al fin y al cabo, que sepa discriminar, ¿no? También. Entonces. El BIM. Nosotros no contratamos a ningún despacho de lectura que no sepa trabajar en BIM. Pues hay unos que se quedan fuera. Pero al final todo el mundo entiende pues, que el BIM ¿no? Hay licencias, tal, no sé, la gente, es decir, que al final el mercado se tiene que adaptar a las... ¿no? Y yo creo que hay que entender también estas herramientas como facilitadoras. O sea, nosotros, por ejemplo, la herramienta cuando empezamos a trabajar con la herramienta, ya hace unos cuantos años, decías, ojo, pues te va a quitar el trabajo, ¿no? Pero no, en realidad no, porque es que tiene que haber alguien detrás que sepa discriminar de las 100 soluciones que te sale, cuál es la mejor, por qué, ¿no? Y que sepa hacer ese criterio y que sepa también analizar con cabeza, ¿no? Por detrás, porque, por ejemplo, ahora en las versiones preliminares, luego a lo mejor dentro de 15 años estará muy solventado, pero en las versiones preliminares hay veces que te salen soluciones que dices, esto no, esto no. Es muy importante lo que dice. Por ejemplo, el caso más concreto, por ejemplo, es CIPE. O sea, ¿tú crees que alguien que no tenga ni la más remota idea de estructuras puede utilizar CIPE para calcular estructuras? Puede hacerlo, pero tiene que haber un humano detrás que sepa que lo que está diciendo CIPE o lo que saque CIPE tiene sentido. A lo mejor dice alguna barbaridad, ¿no? Entonces siempre ahí tiene que haber, ¿no? Alguien con criterio más allá de la tecnología a día de hoy para saber si lo que la máquina dice tiene, ¿no? sentido. Y yo creo que en ese punto de vista también hay que poner en valor el valor que tenemos los técnicos, ¿no? Porque, claro, si una de estas herramientas la coge una persona que no tiene ni idea, puede ser un peligro, en realidad, ¿no? Porque no, o sea, si no tiene criterio es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que demostrar que, oye, que el técnico es muy importante, ¿no? Es como cuando uno hace su reforma en su casa, ¿no? Y dice, venga, yo me tiro porque yo entiendo todo, ¿no? Y luego se choca y dices, te lo advertí que te ibas a chocar, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta del público, ¿no? Para Juan Romero, ¿no? Algo muy, muy concreto. Dice, ¿es real y viable a día de hoy crear, actualizar y reportar cronogramas sin que un planner pique datos que solo analice y ponga valor añadido? ¿Qué piensas? No, o sea, no es real. Pero lo que tardábamos antes en hacer un cronograma de 5.000 actividades en 2-3 semanas, ahora lo suyo es, por lo menos el primer borrador, obtenerlo en 3-5 días y empezar a pensar, ¿vale? El tema de actualizar datos tienes que apoyarte en herramientas como Procore, como BIM 4D, o sea, como modelos de BIM y tal, y eso sí que se puede hacer automáticamente si tienes todo implantado. Para nuestro principal problema para todo esto es que no hay gente. No tenemos gente. O sea, no hay... En la curva de producción que os he enseñado de McKinsey, la última caída es porque no hay talento. Es así, después del COVID, la gente ha decidido que construcción no, renuncia al trabajo y que si quitas China, es que no hay talento para tal. Y la viene justificada fundamentalmente por eso. Muy relacionado con este tema que acabas de tocar. Si me quiero formar en inteligencia artificial, ¿qué máster o cursos me recomendaríais? ¿Conocéis alguno? ¿Sabéis lo que hay en el mercado ahora mismo? ¿Hay algo? Pregunto.
Bueno, yo publicitaría el nuestro, ¿no? Claro, no sé si es muy ético, pero mi equipo es muy completo, ¿eh? Es verdad que inteligencia artificial es una parte, pero... Mi empresa nos forma, tenemos formación continua y en colaboración con la UPM, sobre todo con industriales, tenemos formaciones en inteligencia artificial y vienen otras universidades y en eso lo cuidan bastante. Fuera de ello, yo voy a hacer un curso de una semana intensivo en una de las escuelas de negocio aquí para cómo implementar inteligencia artificial en las empresas de manera más rápida y que sea un éxito, porque el tema cultural es lo que hay de ahora. Muy ligado. El sector de la construcción está muy poco digitalizado. Yo creo que esta pregunta va dirigida a Cristina. Tú que te tienes que pelear con esto día a día, ¿no? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cómo convences a tus potenciales clientes de la necesidad de digitalización? La realidad es que siempre hay rechazo al cambio. Esa es la realidad con la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que de lo que había resumido antes, entender cuál es la prioridad para las empresas, si es un tema de estandarización de procesos, de un problema de productividad o de mano de obra, y en base a eso montar digamos, el proyecto para que la adopción de tecnología sea un éxito. Sí que nuestra experiencia tiene que venir un poco de arriba a abajo. La gente que está a pie de obra llevan 30 años haciendo lo mismo, en la mayoría de casos, y es complejo el cambio. Dicho esto, nuestra experiencia después del rechazo, cuando la gente a pie de obra, que al final son los que están empujando la adopción de tecnología hacia arriba, ven los beneficios, se acaban adaptando muy bien. Al final, y eso está vinculado quizás a la crisis que hay en el sector de mano de obra, etcétera, el beneficio indirecto del uso del software, una tecnología, el beneficio indirecto es que mejora tu calidad de vida. Es decir, si una persona en lugar de recibir 20 llamadas, 30 al día, último minuto, ¿cómo está este tema? ¿Qué ha pasado con esto? Hay una tecnología que en tiempo real a esa persona le está diciendo qué está pasando, cuál es el problema y cuál es la prioridad. Todas las personas lo acaban agradeciendo tarde o temprano. Es eso, es un cambio cultural y también operativo. Se consigue teniendo claros un poco las... No, está bien, está bien. Pues eso, ¿no? Un poco los objetivos y luego a pie de, digamos, de calle, de obra, sí que es cierto que está claro que la tecnología tiene que ser user-friendly, ¿no? Fácil de utilizar, eso está claro. Pero yo creo que es vinculado al objetivo de empresa y luego ver beneficios directos en el día a día, ¿no? Está claro que también la gente que esté a pie de obra no le interesa a lo mejor si la empresa gana más dinero o menos, ¿no? Le va a interesar un poco lo que les comentaba, su calidad de vida, en qué mejora, ¿no? Y que no hay ese pánico de lo que decíamos antes, ¿no? De estar apagando fuegos constantemente, ¿no? El síndrome del bombero, ese es un típico de la construcción. Desde una compañía es por imposición, básicamente. Tiene que ir de arriba abajo, sí, un poco. O sea, en nuestro caso, la gente, no, evidentemente, el cambio es el principal barrera, que es es decir, no cambia, no nos gusta cambiar, ¿no? Yo a veces muestro a jefes de obra herramientas de seguimiento, estos con IA, y me dicen, bueno, ya, yo saco la cabeza por la ventana a la caseta y sé cómo vamos, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero una herramienta? O sea, ya sé cómo vamos, mira, el tercer forjado, ¿no? Y al final es el CEO el que tiene que imponerlo, ¿no? Y bueno, pues a través de ciertas herramientas, pueden ser exámenes, pueden ser... Evidentemente el que mejor funciona es el bonus salarial, ¿no? Es decir, si tu bonus salarial está afectado por tu grado de digitalización o uso de las herramientas, que también se puede medir. Es decir, las empresas tenemos muchos datos de cómo utilizan los empleados las herramientas digitales. Entonces, bueno, se puede saber si tú entras en un sitio. A nosotros nos lo han hecho. Es decir, oye, si voy a implantar un sistema, pues tendrás que usarlo y te voy a medir cuántas veces entras o no para saber si lo estás utilizando o no. Es decir, realmente la imposición funciona muy bien, desgraciadamente, porque no se ha inventado otra forma
Hay algunas técnicas en nuestra plataforma. Lo que hacemos es que hay formas de establecer como flujos de trabajo en los que son condicionantes. Es decir, si no haces este paso, no puedes desbloquear o hacer el siguiente. De forma indirecta, eso ayuda también a implementar un poco la disciplina en estandarización un poco de procesos, ¿no? Entonces, bueno, es ir un poco jugando, ¿no? Un poco con... Llevado a la obra, estaréis absolutamente ahora baños industrializados, la industrialización, bueno, pues en nuestro caso, en nuestra experiencia, que no es, no es tecnología, pero es un nuevo proceso constructivo, como dices, es decir, si le hemos impuesto que lo hagan y cuando hay jefes de obra que han probado baños industrializados y cuando ven que su vida mejora, pues dices, yo es que yo no me quiero bajar de esto ya, ¿no? Al final, ¿no? También cuando prueban, pues... Y donde más sufro es en ponerle el número de euros en que te ahorras por aplicar cierta tecnología. Sí, evidentemente. Ahí se sufre mucho. Sí. Y luego es porque nunca sabías qué hubiera pasado si no lo hubiera tenido. Y tienes ese comparativo malo. Que es complicado. Yo sí que me lo creo, pero hay gente que cuesta que compre ese número. Sí, ahí hacemos algo que es el coste de espera, ¿no? Waiting cost, ¿no? Que se dice en inglés, que es si no haces nada, si no cambias nada, ¿cuánto le cuesta a la empresa, ¿no? Aparte del retorno de inversión de la tecnología, también ese enfoque, ¿no? Pero, en fin, eso va a depender un poco de los objetivos de la empresa, ¿no? En cualquier caso. Una pregunta, creo que rápida, igual estoy equivocado. ¿Qué pasa con el sector público? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Que si te quieres aparecer? ¿Cuál es la pregunta? Que si, o sea... cada cual que la interprete como quiera, ¿no? Bueno, yo ya he dicho que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su Departamento de Innovación de Licencias, tiene un proyecto en marcha de inteligencia artificial y licencias, con lo cual, pues el sector público es muy amplio y muy heterogéneo, ¿no? Pero es decir, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid, que sepáis que tiene un... O sea, y otros proyectos digitales, están haciendo ahora, acaban de lanzar una licitación para hacer un simulador urbanístico digital, es decir, yo creo que se están poniendo las pilas, evidentemente, ¿no? O sea que hay ahí... el Ayuntamiento de Torremocha, pues no sé lo que... Es decir, que todo es muy heterogéneo, ¿no? Pero que hay administraciones que sí que están apostando por la digitalización, ¿no? Bueno, nosotros en el CEBAI participa Abra, que es la agencia, ¿no?, de vivienda pública en Andalucía. Y sí que, yo soy consciente que sí que hay varios proyectos, claro, en función de la capacidad económica que tienen cada uno de ellos y de los intereses, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid también estaban haciendo una plataforma de vivienda pública, ¿no? O querían hacerla en principio. Bueno, aquí hay una pregunta técnica, ¿no? Dice, ¿debemos crear primero los estándares de medición antes de aplicar analítica predictiva y comparación de proyectos? Entonces lo vamos a preguntar a ChatGPT, ¿no? ¿Lo podemos hacer? A ver qué nos dice, ¿o no? Pues diría que no. No. Ya que no, porque si no... ¿Qué estándares de hay medición? muchas preguntas. Si los estándares ya están marcados, y es que tampoco... Claro, tienes que saber con qué te vas a evaluar. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto tienes que saber muy bien cuáles son los rangos en los que te quieres mover y cuál es tu movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero claro, esos indicadores, ¿no?, los KPIs, ¿no?, son muy importantes. Y a eso os referís. He visto una de urbanismo. Simplemente, ¿qué experiencia hay? La herramienta que he enseñado de Architecture, de diseño generativo, hay herramientas que te permiten hacer esto a nivel urbanístico, es decir, es un nivel más macro, pero diseñar forma es más en urban, está más enfocado al urban planning que a los edificios, ¿no? Es decir, son herramientas de diseño generativo que te permiten planificar el urbanismo, ¿no? ¿Cuál diríais que ha sido como el catalizador, ¿no?, de toda esta explosión, ¿no? Dice aquí, ¿cuál ha sido el origen de la aceleración de la IA en todos los sectores, ¿no? ¿Fue la pandemia? ¿Fue el Office? ¿Qué fue? ¿Qué diríais? ¿Habéis visto un antes y un después en algún punto, ¿no?, en los últimos, 6-7 años? O... Bueno, evidentemente la inteligencia artificial es muy antigua, ¿no? Turing, ¿no? Ganó la guerra, ¿no? Es decir, la máquina de Turing y todas estas cosas, ¿no? Es decir, evidentemente las tecnologías tienen su curva de madurez
¿no? Gartner tiene una curva de madurez de las tecnologías y de coste y de precio, ¿no? Entonces, al final, desde hace poco, es la tecnología de la IA ha tenido una aplicación real en el mundo real, una maduración y con unos resultados muy concretos y con un coste bajísimo, ¿no? Es decir, es que ChatGPT es gratis. Y eso ha permitido que eso, ¿no? Cuando Autodesk, ¿no? Teníamos un Autodesk pirata, ¿no? Es decir, al final fue un estándar, ¿no? Es decir, oye, es que yo puedo utilizar la IA, ¿no? Ahorrar tiempo, tal, y al final eso yo creo que ha acelerado muchísimo la adopción, ¿no? También esta aceleración crea estrés, ¿eh? Porque las cosas cambian cada 3 semanas. Cada 3 semanas Gemini te ha sacado una actualización, Perplexity saca no sé qué, en el otro no sé qué, y eso a mí me genera ansiedad y estrés, ¿no? Porque vamos a una velocidad que no somos capaces de asimilar los cambios que se están produciendo. O sea, a Microsoft le he dicho que a 18 meses dice que el mundo ha cambiado. No sé, a menos que a alguien se le vaya... O sea, en fin, ¿no? Yo creo que hay muchos parámetros por detrás, ¿no? Porque yo creo que o sea, está por una parte la aceleración de todo, ¿no? Por una parte. Luego, los costes descomunales, ¿no? Nosotros, en la parte del esta de la cuestión, muchas veces también la complejidad de la construcción, ¿no? O sea, antes sí que podías hacer las cosas un poco más, pues haciendo esto, ¿no? Y con la experiencia ya implementabas que esto funcionaba, ¿no? En el momento que tienes que meter muchos parámetros en la misma bola, ¿no? Pues es que un parámetro a veces es contradictorio con otro. Entonces es difícil encontrar el balance, ¿no? Y yo creo que en el momento que se empieza a complejizar toda la normativa, ¿no? Eso incita, por lo menos desde el punto de vista de nuestro proyecto, incita a que tenga que haber herramientas que te ayuden. Sí. Pensar poder de computación, evidentemente, es decir, al final también la IA necesita poder de computación, es decir, oye, pues hasta cierto punto, es decir, hasta hace poco el nivel de computación o el poder de computación era el que era, ¿no? Es decir, oye, hubo un hito, ¿no? Cuando, no sé cómo se llamaba el ordenador, ganó a Kasparov, ¿no? Y tal, que era un ordenador que era como toda esta sala, ¿no? Bueno, pues ahora un chip así, es decir, también hay muchos factores que aceleran cambios tecnológicos y sociales, ¿no? La accesibilidad es algo que ha ayudado a adoptarlo más rápido. Antes no podíamos hacer casi nada de inteligencia artificial, salvo los muy técnicos en casos muy concretos. Totalmente, ¿no? Se ha democratizado, ¿no? Os podéis preguntar también los que estáis aquí, os atrevéis, ¿no? Si tenéis preguntas, queréis hablar, podéis levantar la mano y hay micrófonos. Si no, están escribiendo, yo creo. Seguimos por aquí. Dice, ¿qué tipo de empresa por tamaño o tipos de proyectos son más proactivas en el uso de herramientas digitales? ¿Qué tipo de empresa por tamaño? Es muy variado. Muchas preguntas en la misma. Efectivamente. Pues la diseccionamos. ¿Qué tipo de empresa? Voy a hablar ahí de la mía y tengo la suerte de visitar muchos proyectos a nivel mundial y hacemos casi todos los proyectos que vamos en GB. Y creo que ahí el nivel de digitalización de la mía, de herramientas, estamos más por encima, estando una baja digitalización cuando te comparas con otros sectores, sobre todo manufactura, que yo me meto mucho ahí, estamos a un nivel bastante alto. Tenemos un departamento que se dedica a mejorar procesos allí donde los ven y les pides y ellos están abiertos a preguntar a ver si hay un caso real de mejora. Yo he visto compañías, o sea, al final también se ha hablado, el liderazgo, es decir, conozco compañías que son grandes, pero el dueño o el consejero delegado no cree absolutamente en esto y por tanto la campaña no está digitalizada. Compañías pequeñas, medianas, en donde el CEO, el dueño, es un absoluto convencido de la digitalización y fliparíais con el nivel de digitalización que tienen. Es decir, ¿no? El CEO marca... Básicamente, es decir, hay una visión desde arriba que hace que se construya una estrategia digital en la compañía, ¿no? No hay un caso común, ¿eh? Y es muy interesante ver cómo empresas que a lo mejor piensas que tienen un nivel de innovación alto porque están en construcción industrializada, que para muchos otros procesos están a boli y papel, ¿no? Entonces, cómo puede convivir, ¿no? Y al final te das cuenta de que dependiendo de las unidades de negocio, cómo están gestionadas, cómo están lideradas, pues lo empujan de una forma u otra, ¿no? Realmente, sí, no creo que haya un criterio claro en tipología de empresa. Bueno, pues vamos a hacer
No sé si alguien quiere preguntar algo más por aquí. Si no, hacemos una recapitulación. Allá al fondo, allá al fondo. Sí. Veía una que era que si la iba a bajar el precio en la vivienda. ¿Cómo? Joder, macho, eso es decir, Sí, mire, Buenas. Yo os quería preguntar, con todas estas nuevas aplicaciones y usos que se puede utilizar en la IA, implementándolo en este sector, ¿cómo veis la estandarización entre unas y otras? Porque cuando habláis de la necesidad de datos para poder alimentarlo, una cosa son los datos que puedas tener de tus proyectos o los públicos o bases de datos, pero lo quiero comparar como cuando empezó a ver, salió AutoCAD, Allplan, etc. El intercambio o el poder... la estandarización de los formatos para poder trabajar de una herramienta a otra. Ahora mismo, si por ejemplo empiezas a utilizar una de ellas, eres prisionero de ella porque es donde están tus datos, es la que has montado y entonces no puedes pasar a otra que en un momento dado creas que te lo puede facilitar. ¿En qué momento creéis que estamos ahora mismo? Desde el punto de vista de tecnología o cómo lo intentamos resolver nosotros, es haciendo que nuestra plataforma sea flexible y abierta. Nuestra API está abierta para integrarnos prácticamente con todo, ¿no? Somos conscientes que el ecosistema de nuestros clientes cambia a nivel de tecnología. Y lo que funciona no hace falta sustituir, ¿no? Lo que quieres es integrar para consolidar esa fuente de información y de datos, ¿no? Es ahí un poco como planteamos la estandarización de conocimiento, de procesos, que efectivamente no tengas que estar atado a una herramienta, ¿no? No todas las herramientas del mercado lo permiten, ¿no? Cuando estás planteando ese inicio en IA o en digitalización, creo que es importante elegir software o sistemas que estén abiertos, ¿no? Que te permitan esa flexibilidad, pienso. Un poco como lo solucionamos desde nuestra plataforma. Si nosotros intentamos siempre, porque en esta estrategia tecnológica también hay muchos riesgos, ¿no? Y no, te lo puedo contar en mi caso, nosotros tenemos herramientas que somos rehenes de ellas. Y eso es como ser diabético, no hay solución, o sea, para toda la vida. Porque o sea, tenemos un gestor documental de X, cambiar todo a otra herramienta cuesta tanto dinero que es mejor sufrir, ¿no? Que cambiar, ¿no? Hay que hacer un estudio. ¿No? Entonces, el legacy, ¿no? Entonces, ahí decís, o sea, esto de digitalizarse tiene muchos riesgos, ¿no? De que te puedes equivocar, ¿no? Y como dice, pues intentamos elegir herramientas que se hablen con todo, ¿no? Que hablen los más idiomas posibles, ¿no? Porque al final no ser, o sea, ¿no? Que no tener cosas que solo hablen una cosa, porque si no tienes APIs y tal, pues al final eres absolutamente... Y yo creo que es la tendencia del mercado, supongo, ¿no? Las herramientas, ¿no? Es decir, ¿no? a ser abiertas. No, es decir, o tener integraciones con otras, no sé, Autodesk, ¿no? Autodesk pues te permite integrar, ¿no? Es decir, al final, ¿no? ¿O no? Yo llevo secuestrado con Oracle Ya somos dos. 20 años, ¿vale? Y todas las herramientas de planificación que os he enseñado que generan escenarios se pueden integrar a través de Primavera P6 porque todos tienen el mismo tipo de formato de datos. Y yo creo que el futuro de todas esas herramientas que os he enseñado es que algún día llegará Oracle, las comprará y las integrará dentro de ellos. Y nos quedaremos con Oracle para todo. Y es el estándar del mercado, porque los de Microsoft es a ver si algún día espabilan y hacen algo decente. Pero vamos. Yo creo que es muy complicado porque nosotros lo estamos teniendo ahora, con el programa que estamos elaborando. Nosotros trabajamos con Energy Plus, o sea, directamente lee con Energy Plus, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los problemas que estamos teniendo, la base de datos, teníamos una base de datos que hemos tenido que crear una base de datos para que el programa Energy Plus pueda leer de esa base de datos, porque si no están montados las cosas de la forma que tienes que estar montados, no lo lee bien. Entonces, al final, quieras que no, estás secuestrado por ese tipo, ¿no? Por implementar esa base de datos
que, bueno, por ejemplo, esa base de datos, la idea es que esté abierta y que los fabricantes puedan meter ahí sus datos, ¿no? Porque dentro de esas ideas es que también tú puedas decir, mi fábrica está aquí para calcular mi huella de carbono de mi transporte cuando tengo que transportarlo a mi obra de la otra Conchinchina. Porque, claro, también esos son gastos implícitos, ¿no? De emisiones de carbono. Entonces, bueno, yo creo que al final cualquier software que se desarrolle va a estar algo prisionero por algo, está claro, O sea, ¿no? creo también que un ejercicio que hacemos, pero de nuevo esto tiene que venir un poco de la dirección, es qué cuesta más mantener un sistema legacy o invertir en uno nuevo, ¿no? Porque normalmente los sistemas legacy necesitas gente, digamos, en plantilla que te lo está manteniendo. Mm. El coste de cambios, de mantenimiento, no suelen ser capaces de innovar al ritmo de otras herramientas que en el mercado. O sea, el dinero que se mete normalmente a los sistemas legacy es mucho más alto de lo que sería la inversión en un nuevo programa, ¿no? En un nuevo software. Bueno, de nuevo, son conversaciones que no es de la noche a la mañana, pero sí hay un interés, ¿no? por dirección. Suele encajar bien empezar con esa comparativa económica, ¿no? Que cuesta más mantener algo viejo, obsoleto, que va a ser muy difícil evolucionar, o invertir en algo en SaaS, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerle una última pregunta a los rehenes y ya vamos a hacer un resumen. Esta especialmente para Juan, porque bueno, yo soy formador, consultor en gestión de proyectos, trabajo con muchas empresas de muchos diversos sectores, en escuelas de negocios, en universidades, y te tengo que felicitar porque lo que has mostrado de un diagrama de Gantt, simulación Monte Carlo, etcétera, no es lo que yo suelo ver. Ahí tengo que dar gracias a mi empresa. Me permite innovar un montón y está abierta a probar cosas nuevas. No solo a mi empresa, sino a los jefes que me han ido tocando, ¿eh? A lo que voy es que el nivel de madurez, específicamente en gestión de proyectos, yo lo que veo en muchos sectores y en el vuestro también, es que es muy bajo. De hecho, tan bajo como que la herramienta de gestión de proyectos es una hoja Excel. Entonces, ¿cómo pasamos de la hoja Excel a la inteligencia artificial? No sé si me estoy explicando. Claro, a mí estamos hablando del dato, habéis dicho, para meter inteligencia artificial es muy importante la calidad del dato, que se registre la información. O sea, ¿qué quiero decir? Punto de partida. Voy a contar bueno, yo voy a muchas charlas, me encanta que pagar dinero porque me cuenten historias. Y fui a una charla en la que me enseñaron un ejemplo. Entonces era un curso de una escuela de negocios importante de España, en la que a unos chicos con 10, 15 años de experiencia les pusieron a competir contra la inteligencia artificial con un simulador de negocio. Venció siempre la inteligencia artificial. Siempre. Salvo cuando venían curvas. No, y es ahí cuando la inteligencia artificial falló, porque no habían datos. O sea, yo qué sé, les plantaban una guerra o les plantaban una situación de comercio inesperada, una inflación no prevista. Ahí la capacidad de reacción de la inteligencia artificial fue peor. Esto me lo contaron, yo no lo vi, ¿vale? Y creo que es reflejo de cómo tiene que ser la dirección de proyectos, que tú dices hablar de una hoja Excel. Yo las hojas Excel ya no las veo. Y bueno, yo me muevo en internacional y en proyectos grandes que, como le comentaba a ella, dan más margen para poner más cosas, ¿vale? Y Ir de Excel ahí es... al final yo creo que cada vez más todo el mundo está consciente de los riesgos. Trabajar con un Excel no tienes trazabilidad de nada, de nada. No sabes quién ha hecho cambios, de nada. Eso, el riesgo es muy alto. Y yo creo, no solo para la empresa, sino para el propio empleado, trabajador. Y yo creo que es con esos datos, no digo que hay que asustar, pero que hay que empezar a concienciar de ese cambio, ¿no? Dentro de esa gestión de cambio, ¿no? O sea, es en beneficio tuyo realmente, ¿no? Y esto, bueno, mi empresa es americana y sabéis cómo son en América a nivel legal. Tenemos muchos clientes que utilizan nuestra plataforma casi como auditoría para un tema legal de demostrar esa trazabilidad que hay en nuestro sistema
cuando el cliente, subcontratista o quien sea les pide algo. Entonces, o sea, no es una broma, ¿no? Más allá de la productividad, que a lo mejor la empresa pierde dinero, pero puede ir a otros niveles, ¿no? Yo creo que es un proceso educativo casi, ¿no? Que, bueno, llegará, ¿no? Creo que sí que la industria está un poco atrás, ¿no? Pero creo que llegará. ¿Y cuál es otra hago yo? Y es, nosotros los proyectos duran 2-3 años y casi todos los proyectos son equipos con el 70% de gente nueva. ¿Cómo hacéis el onboarding para que la gente aproveche el máximo ¿Del software? del software, de las herramientas que se implementen? Porque al final, cuando ya la tienes implementada y la gente lo está usando, el proyecto ya está lanzado, se han implementado otras herramientas en paralelo. Claro, no, la ventaja es que tal y como funciona nuestra tecnología, es prácticamente como crear plantillas de trabajo, estandarizar procesos, con la suficiente flexibilidad para adaptar algunas cosas en función de los proyectos que son diferentes. Gira es competencia, ¿verdad? ¿Perdón? Gira. No, No. no. Vale. Entonces, cuando entra gente nueva, realmente la adopción de la tecnología es bastante sencilla. Simplemente abren una plantilla de trabajo a nivel corporativo y es literalmente seguir los pasos con la aplicación móvil. O sea, no tienen que aprender nada nuevo del negocio, no tienen que aprender nada a nivel de procesos. Es simplemente que la empresa se ha tomado el tiempo y la inversión de estandarizar unos procesos que hay que seguir para que la puesta en marcha, aunque vayas incorporando nuevos proyectos, sea equivalente, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje se suele acelerar bastante, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? Que si consigues que todo el mundo trabaje con un framework, una metodología de trabajo, la eficacia se multiplica de forma exponencial, ¿no? Pero de nuevo, bueno, diferentes formas de formar, de adoptar, está claro, ¿no? No es fácil. Bueno, pues vamos a hacer un poco de recapitulación de las respuestas que habéis ido dando. Esta, ¿no? ¿Qué uso le das a la inteligencia artificial? Bueno, pues vemos que la mayoría de la gente, bueno, más del casi el doble o casi el triple con respecto a la segunda opción, dice que la utiliza menos de lo que debería, ¿no? En la segunda posición, en la media, supongo, más del que reconozco un 3. Eso que es también los que no la utilizan nada son los menos, ¿no? O sea, digamos que los extremos, eso que es si soy un ninja, son las últimas respuestas, ¿no? No sé yo si utilizarla en casa es sano. Yo lo utilizo hasta para hablar con mis hijos. ¿no? Decir, o sea, no sé, decir. La lista de la compra. Tal. Lo que pasa es que yo a lo mejor me voy a desenganchar, pero bueno. Beneficios. Bueno, se han mencionado, ¿no? Y podríamos agruparlos, pero básicamente la palabra que se repite constantemente es optimización, eficiencia, optimización. Productividad también se repite mucho. Automatización, aumento de la productividad. Esta me llama la atención. Dice, malas prácticas del ser humano. Bueno, sí, puede ser, ¿no? Dice, tiene sentido. Quizás Puede ser. vicios, ¿no? Sí. Los sesgos que Sesgos. Pero sí, es verdad. Bueno, me ha parecido... bueno, pues que es un punto que no habíamos visto, ¿no? Hablabais de los riesgos de los Excel y de la poca digitalización, pero bueno, igual el mal uso de la inteligencia artificial o la falta de madurez, pues a su vez trae otros riesgos residuales, ¿no? No revisión de la información generada, información errónea entregada, bueno, estas alucinaciones, ¿no? Que tienen los LLM, ¿no? Eliminación de puestos de trabajo, errores, tal. Bueno, pretender que sustituya a la persona, falta de criterio, que las empresas se lancen a usarlo sin conocimiento previo. Preguntas por aquí. Bueno, esto era... ¿Qué me gustaría...? No, me gustaría conocer la opinión, esto lo hemos comentado. De lo que has visto, ¿sobre qué te gustaría saber más? Dice, debemos crear primero los estándares de predictividad. Esto es un poco lo mismo, ¿no? De antes, sí. Bueno, pues básicamente yo creo que con esto hemos abierto una primera sesión de debate sobre la inteligencia artificial aplicada al Project Management. Ahora, por favor, dejarme que os dé el libro blanco de AEDIP como, bueno, pues como un regalo, ¿no? Y un agradecimiento por haber estado aquí. Por favor,
Os pido un fuerte aplauso para los ponentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y os ruego, bueno, pues que os pongáis de pie para que os saquen una foto todos juntos y tengamos un recuerdo de esta sesión, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido desde casa, que todavía seguís ahí. Muchas gracias a todos los valientes que habéis aguantado estas temperaturas. Por suerte, tenemos en el piso de abajo tenemos cerveza fresca, vino y algo de comer, así que si queréis podemos continuar con el debate en la planta de abajo. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en la próxima. Adelante.